Hola. Continuamos con la lectura de Las Magonistas. Vamos en la página 51. Estamos en el capítulo 4 que se titula Vesper. Ahora que muchos hombres flaquean y por cobardía se retiran de la lucha, por considerarse sin fuerzas para el combate encaminado a la reivindicación de nuestras libertades, ahora que muchos hombres sin vigor retroceden, espantados ante el fantasma de la tiranía y llenos de terror abandonan la bandera liberal para evitarse las fatigas de una lucha noble y levantada, aparece la mujer, animosa y valiente, dispuesta a luchar por nuestros principios, que la debilidad de muchos hombres ha permitido que se les pisotee y se les escupa. La señora Juana B. Gutiérrez de Mendoza acaba de fundar en Guanajuato un periódico liberal, Vesper, destinado a la defensa de las instituciones liberales y democráticas. Hay una nota al pie de página sobre Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, 1875-1942, que dice: originaria de San Juan del Río, Durango, fue fundadora de Vesper, que apareció durante 4 épocas en 1901, 1903, 1910 y 1932. En 1897 fue aprendida por primera ocasión por defender a los mineros de Minas Nuevas, Coahuila. 2 años después fundó el Club Liberal Benito Juárez. A causa de su actividad periodística fue perseguida y su imprenta decomisada, por lo que salió de Guanajuato en 1901. Instalada en la Ciudad de México, reanuda en 1902 la publicación de Vesper. Al siguiente año se incorpora como primer vocal al Club Liberal Ponciano Arriaga. La dictadura de Porfirio Díaz la arresta y recluye en la cárcel de Belén. Una vez exiliada en Estados Unidos en 1904, reanuda la edición de Vesper y colabora en La Corregidora y La Protesta Nacional. Los grupos liberales exiliados, encabezados por Camilo Arriaga y Ricardo Flores Magón, experimentan una importante escisión política en 1905. Juana Belén Gutiérrez toma partido por el primero y sostiene una agria confrontación personal con el segundo. Tras esa ruptura, regresa a México, donde prosigue con sus actividades periodísticas en Vesper y funda el Partido Socialista en colaboración con un grupo de trabajadores. En 1909 crea el Club Político Femenil Amigas del Pueblo y el Club Hijas de Cuauhtémoc, que durante la campaña electoral de Francisco I. Madero pidió el derecho al voto para las mujeres. Más adelante participa en el complot de Tacubaya, por lo que es aprendida. A finales de 1911 se incorpora al zapatismo y dirige el Regimiento Victoria, por lo cual Emiliano Zapata le extiende el nombramiento de coronela. En 1913 se opuso al golpe de estado de Victoriano Huerta y de nuevo fue enviada a la cárcel. En 1916 fue recluida, junto con su hija Laura Mendoza, durante 10 meses en la penitenciaría por zapatista convicta. 3 años después organiza la Colonia Agrícola Experimental Santiago Orozco y se integra al Consejo Nacional de Mujeres Mexicanas. José Vasconcelos, secretario de Educación Pública, la nombra maestra misionera en 1922. En las 2 décadas siguientes se dedica a las actividades educativas en escuelas rurales, publica su libro Por la Tierra y por la Raza y funda la revista Alma Mexicana. Fallece en la Ciudad de México el 13 de julio de 1942. Continuamos con la lectura. Dice: los 2 primeros números que tenemos a la vista desbordan entusiasmo y fe por la sagrada causa de la libertad. Vesper está destinado a desempeñar importante papel en este momento en que los buenos mexicanos luchan contra el personalismo entronizado para preparar el advenimiento de una era de progreso para nuestra patria, que hasta ahora ha sido engañada por todos los que con las armas en la mano lanzaron planes regeneradores, como los de Tuxtepec y La Noria. Sírvase el nuevo colega a aceptar nuestras sinceras felicitaciones, siendo nuestros deseos que Vesper no desmaye en su empresa, sino que, por el contrario, cada día cobre nuevos bríos que reanudarán en bien del pueblo hambriento de libertad. Regeneración número 38 del 15 de mayo de 1901. 5. Una comunicación. Secretaria del Club Liberal de Señoras y Señoritas, Antonia Nava, calle de la Cruz, número 4, Matehuala, San Luis Potosí. Señores directores de Regeneración, México. Las suscritas vecinas de esta ciudad tenemos el honor de participar a ustedes que con fecha 29 del pasado mayo hemos instalado un club liberal de señoras y señoritas que lleva por nombre el de la heroína mexicana Antonia Nava, cuyo personal de su mesa directiva se hace constar al calce.
Somos mexicanas y como tales nos creemos con el derecho de cumplir con el deber sagrado de velar por los intereses de nuestra querida patria, pues ya que el siglo XIX nos legó la luz refulgente de la libertad y la civilización, debemos manifestar nuestra viril actitud en la presente 20ª centuria. El clericalismo, ese monstruo corruptor que ha infestado toda la humanidad con su impúdico aliento, colado por el sedazo del confesionario, no ha cesado ni cesa aún de trabajar por conservar la presa de que se ha hecho dueño desde los pasados siglos, ofuscando así el carácter virginio de la mujer a quien se ha creído como el sexo débil. Esta, poseída hoy del derecho que le incumbe como fiel patriota, se apresta desde luego a aumentar las filas del ejército. Señores directores de Regeneración, os saludamos con un corazón sincero y abnegado en el nombre de Dios y del pueblo mexicano, suplicándoos vuestro valioso contingente, que nos servirá de mucho para la gran obra que hemos emprendido. Comprendemos nuestra insuficiencia, pero el deber nos impele a seguir el ejemplo de la ilustre heroína cuando ésta dijo al general Bravo en la batalla verificada en la Sierra de Jalapa: venimos porque hemos hallado la manera de ser útiles a nuestra patria. No podemos pelear, pero podemos servir de alimento. Este es nuestro anhelo, ayudar al hombre y secundar a éste en las levantadas ideas del Partido Liberal, llevando al terreno de la práctica el espíritu del bello ideal de las leyes de reforma. El Club Liberal Juan Villerías de esta ciudad nos participó que ustedes sufren actualmente las consecuencias de su activa campaña por el ideal que perseguís, cuyo caso lamentamos de todo corazón. Ojalá que pronto estén ustedes libres para que se sirvan impartirnos vuestra ayuda que tanto necesitamos. No os arrendréis, señores, que si la causa es justa, Dios la permitirá. Esperemos adelante y no temáis. Unión, Libertad y Reforma. Matehuala, junio 5 de 1901, presidenta honoraria. T. Volado. Presidenta activa, señorita María Medellín. Señorita activa, señorita Jacinta Castro. Vicepresidenta, señora F.L. de Alvarado. Tesorera activa, T. Volado. Señoría adjunta, señorita Luz C. Vargas. Tesorera adjunta, señorita Venustiana Mendoza. Gustosos insertamos la anterior comunicación. La idea lanzada por los liberales potosinos ha sido acogida con valor por todas las personas que aman la patria y se duelen de las desgracias de que es víctima. Y así debió ser. Más de 20 años de angustiosa presión soportada, sufrida tranquilamente por un pueblo como el mexicano, batallador, inteligente y altivo, en espera de un bienestar con que se le engañó. Esos 20 años han sido más que suficientes para comprender que ha sido burlado por el que, arrancándolo de sus hogares, apartándolo de la vida quieta y fecunda del trabajo regenerador, lo comprometió en una guerra civil en la que derramó a torrentes su sangre, perdió a sus mejores hijos y quedó pobre y hambriento en espera de la mentada felicidad y de la falsa regeneración política y social, por la que aventuró su tranquilidad para quedar a la postre en la triste condición de esclavo. Por eso es que la voz de los potosinos ha sido escuchada. Tenemos hambre de libertad. El militarismo y el clericalismo, en repugnante consorcio, labran la desventura de la nación, y claro es que los buenos mexicanos habían de oponerse a la ambición de los monstruos, y como sucede en los momentos difíciles, en los terribles momentos de prueba, la mujer mexicana, modelo de abnegación y de virtudes, se ha mostrado heroica y digna de su raza y de su historia. Los clubes liberales aumentan de día en día, y lo que más cautiva es que la mujer se presta gustosa a fundar los suyos en ayuda de sus hijos, de sus hermanos, de sus esposos, de sus padres, sosteniendo siempre las buenas causas, porque los corazones femeninos son ajenos a la traición y a la infamia. Saludamos afectuosamente a las damas de Matehuala, San Luis Potosí, y agradeciendo la benevolencia con que se sirven dirigirse a nosotros, pobres defensores de las ideas democráticas, hacemos fervientes votos por el engrandecimiento de la mujer, vinculado en su emancipación. Regeneración está a las órdenes de tan dignas damas para todo lo que a bien tengan encomendarnos. Es la respuesta. Regeneración número 43 del 23 de junio de 1901. 6. La Corregidora. Semanario liberal que se edita en Laredo, Texas, Estados Unidos, bajo la inteligente dirección de la señorita Sara E. Ramírez. Este periódico debe ser leído por todo buen mexicano, pues en él se tratan asuntos de palpitante interés para el gran partido liberal. La Corregidora es uno de los pocos periódicos que pueden llamarse verdaderamente liberales. Sus ideas avanzadas ilustran a la vez que fortifican las convicciones, y el sano patriotismo que forman sus artículos entusiasma, aumentando el amor a la patria que sufre tanto bajo el yugo de los déspotas. La suscripción vale por un año $1 oro.
para todo asunto dirigirse a la señorita Saray Ramírez, calle de Lincoln, 1202, Laredo, Texas, Estados Unidos. Regeneración número 44, 7 de julio de 1901. El siguiente capítulo se titula El hijo del aguizote, 1902-1903. Ricardo y Jesús Flores Magón salieron de la cárcel en marzo de 1902 y ante la imposibilidad de publicar Regeneración obtuvieron el traspaso de El hijo del aguizote, ya que su propietario Daniel Cabrera sufría una enfermedad que le impedía atender adecuadamente el periódico. 4 meses después, la publicación, cuyo lema era Semanario de oposición e intransigente con todo lo malo, alcanzó un tiraje de 26,000 ejemplares. Las y los liberales de diversos clubes confluyeron en la nueva rutina periodística y continuaron combatiendo el autoritarismo de la dictadura porfirista. La dirección del seminario estuvo a cargo de Juan Saravia, recién liberado de la penitenciaría de San Luis Potosí, a causa de un artículo que criticaba a Bernardo Reyes, ministro de Defensa. El 12 de septiembre de 1902 fueron aprehendidos y enviados a la prisión militar de Santiago Tlatelolco Ricardo y Enrique Flores Magón, Evaristo Guillén y Federico Pérez. La lucha liberal contra el gobierno de Díaz se profundiza al enalborar en la prensa y en las manifestaciones públicas la exigencia de no reelección. El 5 de febrero de 1903, los jóvenes periodistas cuelgan en las oficinas del periódico una manta luctuosa con la famosa frase: "La Constitución ha muerto". El 2 de abril, mientras se rendía un homenaje a Porfirio Díaz en el Zócalo de la Ciudad de México, los liberales llevaron a cabo una contramanifestación demandando la no reelección. Ese día, en Monterrey, el ejército reprimió una manifestación contra la reelección de Bernardo Reyes y a favor de un candidato independiente, con el sangriento saldo de varios muertos y heridos. En defensa de los regiomontanos, el Club Liberal Ponciano Arriaga dirigió a la Cámara de Diputados una acusación contra el gobernador de Nuevo León. El proceso que abrieron los diputados fue una farsa y acabaron absolviendo a Reyes. En un banquete oficial, Díaz elogió a Bernardo Reyes con la célebre frase: "Así se gobierna". En contrapartida, el régimen amenazó de muerte a Camilo Arriaga y Antonio Díaz Soto y Gama, quienes se refugiaron en Laredo, Texas. De acuerdo con Librado Rivera, el gran dibujante Jesús Martínez Carrión realizó varias caricaturas que molestaron a Porfirio Díaz. En una se mostraba al presidente con garras y cuerpo de tigre, en otra estaba una recua de burros representando a la Suprema Corte de Justicia. La ventusa dictadura no soportó el jocoso humor del caricaturista y allanó las oficinas de la publicación, aprehendiendo a sus colaboradores. Acusados de ultrajes a funcionarios, un ejercicio de sus funciones. En abril fueron enviados a la cárcel de Belén Juan y Manuel Saravia, Librado Rivera, Alfonso Cravioto, Santiago R. de la Vega, Ricardo y Enrique Flores Magón. Los liberales que no encarcelaron continuaron la publicación de El hijo del aguizote y Excelsior. Entonces el gobierno les confiscó las imprentas. Los y las periodistas no arriaron sus rebeldes plumas y publicaron El padre del aguizote y El nieto del aguizote, pero rápidamente fueron clausurados. La dictadura porfirista, mediante un juez, decretó jurídicamente la prohibición de la circulación de cualquier periódico escrito por Juan Saravia, Santiago de la Hoz, Ricardo y Enrique Flores Magón. Las pinzas represivas se cerraron sobre las y los liberales. Los clubes eran perseguidos, algunos de sus integrantes estaban presos o amenazados de muerte. Las publicaciones eran prohibidas. Ante ese sombrío panorama, optaron por exiliarse en Estados Unidos como la única opción que les quedaba para proseguir la lucha contra la dictadura porfirista. 7. Clericalismo en el estado de Hidalgo. El cobarde atentado contra el señor Noble y su hija se hizo público en Pachuca por medio de una hoja suelta, y con una valiente protesta contra el hecho criminal, el periódico Leona Vicario de Zitácuaro publicó el siguiente alcance a su número 3. Los atis vergonzantes de Pachuca, el honrado liberal Francisco Noble y la señorita Altagracia Noble, su hija, fueron asaltados y macheteados. Sabemos por una hoja suelta publicada y puesta a la circulación en el pueblo Mártir, Pachuca, que una horda de bandidos de Cubil asaltó a nuestro bien estimado correligionario, el señor Francisco Noble, acometiendo a machetazos contra él, contra su inocente y honrada hija, Altagracia Noble. Atentado tan villano y cobarde no puede menos que desbordar nuestras imprecauciones, siquiera sea para que no se haga representar a la mujer el papel pasivo de pasados siglos, en los que casi no podía desplegar sus labios para condenar las atrocidades de los hombres. No, los desdichados que han deshonrado a Pachuca, tierra de libertad,
que los manes de Hidalgo, Morelos, Ocampo, Benito Juárez y otros muchos redentores miran con respeto como la santa predestinada necrópolis a donde se refugiarían sus restos cuando de su lecho de muerte los arroje la tiranía reinante, han alcanzado por instigación ante la justicia nacional de la misma infamia sin nombre que han cometido, la maldición de toda la república que se indigna y sonroja de que se llamen sus hijos. Nosotras les debemos también nuestra palabra y vamos a dársela. Malditos seáis una y mil veces del valiente y buen pueblo pachuqueño que debe huir de vuestro contacto porque habéis cometido actos vergonzosos y cobardes, de bandoleros de la más baja ralea contra inofensas vestales de la santa libertad. Si os enoja que la mujer del siglo XX luche por arrancar de vuestro propio cuello las cadenas groseras de la tiranía, es porque estáis degenerados y ante esa vergonzosa degeneración que os mancilla, que ha escalado ya los peldaños del poder público y que pretende humillar a nuestras hermanas, protestamos y protestaremos en su nombre de que las llaméis vuestras compañeras. Si los hombres hubieran de ser todos y siempre, como sois nosotros actualmente, vergüenza del honor varonil y azote de la libertad, detestaríamos de sus desposorios y dejándoles hechos ridículos atis. Invocaríamos a la inocente partenogénesis, mejor que dar a nuestra progenie paternidad tan deshonrosa como la vuestra. Oh vergonzantes Atis de Pachuca, ya habéis satisfecho vuestros instintos de doble engaño y doble equivocación, puesto que sois Atis, jurando amor a la patria y traicionándola, jurando amor a la mujer y traicionándola, jurando amor a la libertad y traicionándola. Ya ultrajasteis y macheteasteis a Altagracia noble, es decir, a una indefensa doncella. Ya queda impresa vuestra infamia en las leyendas asquerosas del crimen. Ahora, en nombre de la mujer a quien deberáis amparar y defender con el brazo y la fuerza que para ello os dieron Dios y la naturaleza, recibid nuestra maldición y nuestro desprecio. Zitácuaro, julio 6 de 1902, la Junta Liberal, Leona Vicario, Guillerma Colín, presidenta, Aurora Colín, vicepresidenta, Margarita Colín, tesorera, Herminia Colín, secretaria, vocales, Laura Colín, Jacinta Ríos B. de Pérez, Vicenta Telles, Florentina López de Pedraza, Isidora González de Soria, Refugio González, Piedad R. de Rivera, y Natalia Archundia y Elena Telles. El hijo del Aguizote, número 820, 20 de julio de 1902. 8. Vesper. Nuestra noble correligionaria, la infatigable propagandista liberal, señora Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, después de vencer a fuerza de perseverancia cuantos obstáculos se opusieron a la publicación de Vesper, ha reanudado la publicación del valiente colega. La señora Gutiérrez de Mendoza tiene una de esas almas que jamás decaen y que, por el contrario, mientras más sufren, más crecen y se yerguen altivas, no con la altanera altivez peculiar a los espíritus mediocres, sino con esa altivez peculiar a los espíritus superiores que ven de frente al enemigo convencidos de su grandeza. Felicitamos a nuestra corregidora por su fe en el triunfo de nuestra causa, que es la de la República. Igualmente felicitamos al Gran Partido Liberal porque ya tiene un defensor más. Invitamos a nuestros lectores a que se suscriban a Vesper, que se publica los miércoles de cada semana, siendo el precio de suscripción 2.50 centavos, dentro y fuera de la capital por una serie de 30 números. Diríjase a la señora Juana B. Gutiérrez de Mendoza, Cantaritos 10, Altos, México, DF. El hijo del Aguizote, número 826, 31 de agosto de 1902. 9. Reinstalación del Club Liberal Ponciano Arriaga. El día 5 del corriente mes se reinstaló en esta ciudad el Club Liberal Ponciano Arriaga, antes de San Luis Potosí, y centro director de la Confederación Liberal, que seguirá sus trabajos conforme al programa y bases acordadas en el Congreso de San Luis Potosí. La agrupación liberal, víctima de persecuciones injustas y brutales, vuelve a levantarse para dar un solemne mentis a los que creyeron que las ideas santas y los altos anhelos pueden apagarse con cárceles y golpes de mano. El legendario perseguidor de la prensa y de los clubes, el general Bernardo Reyes, ha caído ya para no volver a levantarse en el campo de la política y es de esperarse, por tanto, que la Confederación Liberal pueda ahora continuar sin peligros de asaltos ni persecuciones su labor, siempre pacífica, siempre arreglada a la más estricta legalidad. Esperamos que los ciudadanos de la República secunden las altas miras del Club Ponciano Arriaga y que, sacudiendo el sueño de la abyección, entren de lleno en la vida política y luchen por salvar nuestras casi muertas instituciones, nuestra hollada justicia y nuestros conculcados derechos.
La mesa directiva del Club Liberal Ponciano Arriaga quedó formada de la manera siguiente. Presidente, señor ingeniero Camilo Arriaga. Vicepresidente, licenciado Antonio Díaz Soto y Gama. Tesorero, Benjamín Millán. Primer secretario, Juan Sarabia. Segundo secretario, Ricardo Flores Magón. Tercer secretario, Santiago de la Hoz. Cuarto, Enrique Flores Magón. Primer vocal, señora Juana B. Gutiérrez de Mendoza. Segundo, señor Evaristo Guillén. Tercero, señor Francisco Pérez Fernández. Cuarto, señor Rosalío Bustamante. Quinto, señorita Elisa Acuña y Rosete. Sexto, señor Alfonso Cravioto. Séptimo, señorita Refugio Vélez. Octavo, señor Salvador Soto. Y noveno, señor Tomás Sarabia. Décimo, señor Alfonso Arciniega. El hijo del aguizote, número 838, 15 de febrero de 1903. 10. Protesta. Club Liberal Ponciano Arriaga, centro director de la Confederación de Clubes Liberales. A donde quiera que los apóstoles del credo liberal han pretendido llevar su estandarte y difundir sus principios, han encontrado ruda oposición por parte de los que, adaptados a un medio pletórico de corrupción, rebosante de miseria, comprenden que su poderío y su medro caerían desmoronados al primer empuje del civismo popular. Y los que sostienen el equilibrio, sino el auge de nuestra corrupción social y de nuestra miseria política, los que, despojados de virtudes y de méritos, han llegado a la altura de un puesto público solo para medrar en él, los que han desgarrado sin estremecerse nuestras instituciones, los que sin remordimientos han dejado al pueblo en la más triste orfandad política, sin una garantía que lo proteja, sin una libertad que lo eleve, sin un derecho que lo dignifique, los que han asesinado nuestras leyes, los que han profanado nuestra historia, tiemblan cada vez que un acento viril e independiente se dirige al pueblo enseñándole doctrinas altamente democráticas, levantándolo del abismo de la indiferencia y sacudiendo su atrofiada percepción y su anestesiada inteligencia con el desgarramiento de velos que ocultan mucha pequeñez, de oropeles que cubren mucho cieno. Si en estos momentos de inmensa desolación para el Partido Liberal tendremos la vista sobre la República, desde luego tropezamos aquí y allá con hermanos perseguidos, con periodistas independientes encarcelados, porque creen los espíritus pequeños que tiemblan ante una voz altiva y libre, que esa voz no podrá tronar desde el fondo de una mazmorra, porque creen los que no conocen más que la adulación y el envilecimiento que puede someterse a la altivez y que puede aprisionarse la libertad. La inquina de un gobierno clerical ha llevado a la penitenciaría de San Luis Potosí a nuestros valientes correligionarios José Millán y Rafael B. Vélez, director el primero e impresor el segundo del periódico liberal El Demófilo. Más de 6 meses hace que se inició este proceso injusto, sin que las más activas gestiones hayan logrado hasta la fecha su terminación, necesaria ya y lógica en cualquier tribunal donde no fueran un sarcasmo la ley y la justicia. También en la capital potosina sufre los odios del clericalismo el periodista Dionisio L. Hernández, el que fue traído de Matehuala a San Luis a pie y en medio de rurales, como un forajido, el que lleva más de un año en la cárcel, sin que mengue su energía y sin que cese la inquina de sus opresores. En Monterrey, Nuevo León, el periodista liberal alemán, señor D. Martin J. Stecker, se encuentra preso por denuncia que un individuo de Linares hizo de su sueldo, publicado en el periódico independiente El Trueno, que dirige el señor Stecker, mientras que la esposa de este se encuentra enferma, casi a orillas del sepulcro, por el dolor que le causara el inicuo encarcelamiento de su marido, el digno liberal que sofoca en su pecho las amarguras de familia, para mostrarse ante sus verdugos con la altivez de una conciencia sin mancha. En Tampico, Tamaulipas, el conocido e indomable periodista independiente señor Coronel Jesús E. Cervantes, director de Hoja Blanca, sufre en inmundo calabozo las consecuencias de su civismo y su amor a la justicia. El señor Cervantes, desde su periódico, clamó virilmente porque se hiciera luz en el asesinato de Rivero Echegaray y porque Longoria viniera a responder ante los tribunales de los terribles cargos que el pueblo le hace. Y esto bastó para que el periodista fuera confinado a una mazmorra. Y en Jalisco, en Lagos de Moreno, acaba también de ocupar su puesto en la cárcel, en ese santuario de los periodistas honrados, el señor D. Gabriel López Arce, escritor independiente que criticó un discurso de un clerical, el notario del Cuarto, y que por ello mereció un proceso.
El Club Liberal Ponciano Arriaga, que ha sufrido también ultrajes, que hoy olvida para clamar por sus hermanos. El Club Liberal Ponciano Arriaga, que en medio de los atropellos, de los insultos y de las indiferencias, cumple serenamente su misión de velar por el respeto a nuestras leyes y la integridad de nuestras instituciones. Protesta enérgica y solemnemente contra las precauciones de que son víctimas actualmente los periodistas liberales José Millán, Rafael Bebeles, Dionisio L. Hernández, Martín J. Stecker, Jesús E. Cervantes y Gabriel López Arce. Que vea al pueblo cómo se respeta en nuestra patria el artículo 7º constitucional que consagra la libertad de la prensa y cómo son tratados los pocos hombres dignos verdaderamente de tal nombre, que en esta época de corrupción y de miseria política levantan su voz altiva y libre para enseñar doctrinas democráticas y para descorrer velos que ocultan mucha pequeñez y oropeles que cubren mucho cieno. Reforma, Unión y Libertad. México, febrero 23 de 1903. Presidente Ingeniero Camilo Arriaga, vicepresidente licenciado Antonio Díaz Soto y Gama, tesorero Benjamín Millán, primer secretario Juan Sarabia, segundo secretario Ricardo Flores Magón, tercer secretario Santiago de la Hoz, cuarto secretario Enrique Flores Magón, primer vocal Juana B. Gutiérrez de Mendoza, segundo vocal Evaristo Guillén, tercer vocal Federico Pérez Fernández, cuarto vocal Rosalío Bustamante, quinto vocal Elisa Acuña y Rosete, sexto vocal Alfonso Cravioto, séptimo vocal María del Refugio Vélez, octavo Tomás Sarabia, noveno Alfonso Arciniega, décimo vocal Humberto Macías Valadez. El hijo del aguizote, número 840, 1 de marzo de 1903. El siguiente capítulo es el 11 y se titula Manifiesto. Es un manifiesto que hace el Club Liberal Ponciano Arriaga. Y bueno, ese quedará para la siguiente lectura en voz alta. Vamos a la página 63, es poquito, pero bueno, continuamos con este proyecto. Si tienen algún comentario o quieren que juguemos, me pueden decir. Por cierto, los videos que pongo son pues aleatorios. He estado pues participando en ese juego de Roblox, pero la intención principal es que si se pierden, si se aburren o si quieren recordar algún dato, pueden usar de referencia tanto los minutos del video como alguna imagen. Nada más es para eso. Pero bueno, voy a intentar poner otras cosas. No solamente algunas partes de mis partidas del Roblox. Pero bueno, si quieren jugar, tienen algún comentario, lo pueden poner y ya. Bye. Gracias por escuchar.